Esto es DW Noticias desde Berlín. La primera reunión internacional para discutir el futuro de Siria reúne a algunos de los actores clave en Medio Oriente. Mientras los sirios siguen celebrando en las calles, Jordania acoge a representantes de alto nivel de potencias occidentales y árabes, en lo que presentan como un esfuerzo para evitar que el país se convierta en suelo fértil para el terrorismo. Estos son nuestros titulares. Algunos de los principales diplomáticos del mundo llaman a la reconciliación y a la unidad en Siria, un país crucial para los intereses de Occidente. El grupo islamista que acabó con al-Assad promete que su gobierno de transición será inclusivo y respetuoso de la ley. Además, en Brasil arrestan al exministro de Defensa de Jair Bolsonaro. Walter Braga Neto habría obstruido la recolección de pruebas en las investigaciones sobre el supuesto intento de golpe de Estado contra Luis Inácio Lula da Silva en 2023. Tendremos detalles desde Brasilia. Y en Corea del Sur, Yoon Suk-yeol afirma que dejará su cargo mientras una corte decide sobre su futuro. El depuesto presidente enfrentó la destitución del Parlamento 2 semanas después de haber intentado imponer la ley marcial en el país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Diplomáticos de la Unión Europea, Estados Unidos y el mundo árabe se reunieron este sábado en Jordania para abordar la situación en Siria. Durante el encuentro, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió con el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan. Blinken se encuentra de gira por Medio Oriente con el objetivo de establecer un frente común ante la incertidumbre sobre el rumbo que tomará Siria, un país con una ubicación estratégica y vastos recursos. Entre tanto, Siria trabaja en la creación de un nuevo gobierno tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Hoy Estados Unidos y nuestros socios en la región hemos acordado un paquete de directrices compartidas para orientar nuestro apoyo a Siria y a su pueblo de cara al futuro. Estados Unidos, junto con sus socios, apuestan decididamente por apoyar al pueblo sirio a trazar este nuevo camino. Sabemos que lo que ocurre dentro de Siria puede tener graves consecuencias más allá de sus fronteras, desde desplazamientos masivos hasta terrorismo. Y sabemos que no podemos subestimar los retos de este momento y de las semanas y meses venideros. No debemos permitir nunca que el terrorismo se aproveche del periodo de transición. Tenemos que coordinar nuestros esfuerzos y aprender de los errores del pasado. Cualquier paso en falso provocaría un flujo migratorio irregular. Al mismo tiempo, Israel debe cesar inmediatamente sus actividades en Siria. Cuando los rebeldes ascendieron sorpresivamente al poder en Siria, también tomaron el control de lugares vinculados con el régimen de al-Assad, incluyendo fábricas que al parecer se utilizaban para fabricar estupefacientes. Durante mucho tiempo se acusó al régimen de Assad de financiarse en parte mediante la exportación de una droga estimulante conocida como Captagon. Damasco negó cualquier implicación en el negocio, pero los combatientes dicen haber encontrado pruebas. Unos almacenes abandonados en las afueras de Damasco, la capital siria. Los rebeldes afirman que este era uno de los principales centros de producción para el tráfico de drogas ilegales que, aseguran, dirigía Maher al-Assad, hermano de Bashar. Cuando entramos descubrimos que era una fábrica de Maher al-Assad y su socio Amer Kiti. Traficaban con Captagon y otras drogas. Encontramos muchos objetos que estaban rellenos con paquetes de pastillas de Captagon para el contrabando fuera del país. El anterior propietario de la fábrica cuenta que fue construida para producir papas fritas antes de que el socio de Assad se hiciera con ella en 2018. Desde entonces parece que aquí se han elaborado píldoras de Captagon, un estimulante que se fabricó por primera vez en Alemania en los años 60, pero luego se dejó de producir. Apodada la cocaína de los pobres, la versión clandestina se hizo popular en todo Oriente Medio. Esta droga altamente adictiva quita el hambre y el sueño, pero puede tener efectos secundarios nocivos. Las pastillas de Captagon estaban escondidas en todo tipo de objetos, incluso en manzanas. Los rebeldes aseguran que están destruyendo toda la droga que han encontrado. Lo quemamos y lo destruimos porque es perjudicial. Es malo para la gente y para el medio ambiente. Captagon era un buen negocio para el régimen de Assad. Se calcula que generaba unos beneficios anuales de más de $2.000 millones para Damasco.
Los nuevos líderes rebeldes de Siria afirman que quieren poner fin a este tráfico de drogas. Y ya lo adelantábamos en titulares, la Policía Federal de Brasil arrestó este sábado al general retirado Walter Braga Neto, quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Se le acusa de obstrucción a la justicia en el caso del supuesto intento de golpe de Estado. Así lo informaron medios locales. Braga Neto ha sido señalado por la policía como una de las personas que planificó junto a Bolsonaro la supuesta trama montada para intentar impedir la investidura del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023. El general, que fue jefe de gabinete y ministro de Defensa de Bolsonaro, quedará bajo custodia del ejército en la ciudad de Río de Janeiro. Y establecemos contacto con la ciudad de Brasilia, donde se encuentra el periodista Marcelo Silva de Sousa para ofrecernos más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. ¿Cómo se enmarca este arresto en el avance general de las investigaciones y qué significa para Bolsonaro, que ha dicho en repetidas ocasiones que quiere volver a ser presidente de Brasil? ¿Qué tal, Javier? El general Braga Neto ya había sido acusado por la policía el mes pasado de haber formado parte de la trama golpista que supuestamente habría intentado impedir la asunción de Lula da Silva en 2022, pero sin estar denunciado formalmente por la Fiscalía, es detenido este sábado por nuevos elementos que surgieron las últimas semanas. Por un lado, su identificación como un gravísimo partícipe, según el juez Alexandre de Moraes, como líder de tanto de la parte de financiamiento como operacional de la trama golpista, un papel que habría incluido inclusive el pago en efectivo a un miembro de una fuerza especial del ejército para financiar un plan que incluía detener y asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero la justicia entiende también que Braga Neto ha seguido actuando en las últimas semanas intentando obstruir las investigaciones. Por un lado, alineando la versión de los imputados, como también queriendo tener acceso al documento que contempla un acuerdo de colaboración premiada que firmó uno de los imputados. Esto es una pésima noticia para Bolsonaro porque potencialmente, perdido por perdido, ya detenido el general Braga Neto, podría optar por colaborar con las autoridades y potencialmente implicar aún más al expresidente de Brasil. Ahora, previsiblemente, Marcelo, Bolsonaro ha tildado estas investigaciones de persecución política en un país donde se ha cuestionado anteriormente la independencia del Poder Judicial. ¿Hay motivos para pensar que pueda haber una motivación política de estos arrestos? Bueno, la Policía Federal ha conducido la investigación de forma bastante cautelosa y discreta. Demoró más de un año para producir un documento de más de 800 páginas que resultó en el pedido de imputación de una treintena de investigados. La expectativa de las autoridades es que ahora la Procuraduría General de la República ofrezca en los primeros meses de 2025, mejor dicho, decida si va a ofrecer denuncias a la Corte Suprema y que este juicio por la trama golpista pueda darse en 2025. Las autoridades quieren evitar que la investigación por el presunto intento de golpe de Estado contamine la discusión política en 2026, cuando en Brasil habrá nuevamente elecciones presidenciales. Un caso que continúa desarrollándose y que cubría para nosotros Marcelo Silva de Sousa desde la capital de Brasil. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Y a menos de 2 semanas de su fugaz decreto de ley marcial, el presidente de Corea del Sur fue destituido y suspendido por el Parlamento. Yoon Song-yeol dice que se retirará mientras el Tribunal Constitucional del país sopesa ahora su futuro. La euforia se desató en las calles de Seúl tras el voto parlamentario para destituir al presidente Yoon Song-yeol. 204 diputados votaron a favor, mientras que 85 respaldaron al suspendido presidente. El histórico resultado fue anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional. Cerca de 200.000 personas se habían reunido frente al Parlamento para exigir el cese del presidente, cuyos índices de aprobación se han desplomado hasta apenas el 11%. Estoy conmovida. El pueblo ha ganado. No hace ni 2 semanas que Yoon Song-yeol decretó la ley marcial, sumiendo al país en un estado de indignación y su carrera en una crisis política.
se retractó apenas 6 horas después, tras la votación unánime en contra de los diputados. Tras su destitución, Yoon dijo que lucharía por el país hasta el final. Puede que ahora haga una pausa, pero el viaje hacia el futuro que he recorrido con el pueblo en los últimos 2 años y medio no puede detenerse. Jamás me rendiré. Ahora le toca al Tribunal Constitucional decidir sobre el futuro de Yoon. Tiene 6 meses para considerar si lo destituye definitivamente o rechaza la moción y restablece sus poderes. Y fijamos la mirada en la guerra en Ucrania. Drones ucranianos atacaron una infraestructura de almacenamiento de combustible en la región rusa de Oriol, a unos 360 kilómetros al suroeste de Moscú, provocando un incendio y rompiendo ventanas de viviendas. Así lo declaró el gobernador regional Andrei Klitschko a primera hora de este sábado. Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano informó que la operación fue llevada a cabo en la noche del viernes a este sábado por operativos de las Fuerzas de Operaciones Especiales y otras unidades del Ejército. La región de Oriol se encuentra a unos 250 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia y no está lejos de Kursk, área en la que el ejército ucraniano mantiene una incursión militar. En Georgia, un exfutbolista fue nombrado presidente del país en medio de una crisis institucional. Mikhail Javeliashvili es considerado prorruso y un duro crítico de Occidente. Su elección fue boicoteada por la oposición, que ha calificado el proceso de ilegítimo. El partido gobernante prorruso Sueño Georgiano se alzó con la victoria en unas disputadas elecciones celebradas en octubre. La actual presidenta, Salme Zurabishvili, se niega hasta ahora a entregar su cargo. Este es el nuevo presidente de Georgia, Mikhail Javeliashvili. Se trata de un exfutbolista que se convirtió en un político de derecha y que fue elegido por un parlamento con mayoría del partido prorruso Sueño Georgiano. La oposición boicoteó el proceso, calificándolo de ilegítimo. Entre tanto, muchos georgianos protestaron ante el parlamento. Creen que el partido ganador de las elecciones quiere consolidarse en el poder y perjudicar las aspiraciones del país de ingresar en la Unión Europea. En el momento en que fueron elegidos, atacaron lo único sobre lo que existe un enorme consenso en la sociedad georgiana. Y esto daña la pizca de legitimidad que pudieran tener. Así que no reconocemos a este Parlamento como legítimo. Esperamos que cada vez más gente entienda que es importante alzar la voz ahora. Mañana quizás no podamos hacerlo. La actual presidenta pro-occidental de Georgia se niega a abandonar el cargo y exige nuevas elecciones parlamentarias. No me voy a ir a ninguna parte. No dejaré a nadie solo. Estoy aquí y seguiré aquí. Porque en este momento, este país necesita una institución legítima, una parte del gobierno legítima que haya sido elegida verdaderamente y que refleje la voz de este país, de esta sociedad. El partido gobernante Sueño Georgiano anunció a fines de noviembre que posponía las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Desde entonces, miles de georgianos indignados y pro-europeos se han manifestado para pedir la destitución del gobierno. Y ahora, tras la elección del nuevo presidente, los manifestantes han prometido mantener la presión hasta que sus voces sean escuchadas. Y antes de irnos, México volvió a celebrar una boda colectiva en la que multitud de parejas se dieron el sí quiero al unísono. La ceremonia civil se celebró en la colonia Cuauhtémoc de la capital, Ciudad de México. Las bodas multitudinarias se han hecho muy populares en los últimos años debido a que el gobierno local oficializa estas uniones de forma rápida y gratuita, haciéndolo una opción muy atractiva. Esto facilita el proceso para muchas de las personas. Además, esta opción también está disponible para las parejas del mismo sexo. La Ciudad de México adoptó el matrimonio igualitario en 2007. Y con esto cerramos esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional, pero recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.